Señor, gloria al Señor, santo es el Señor, le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora, para que el Señor se manifieste en nuestras vidas, sea revelándose a través de su palabra, hablando a nuestros corazones y podamos comprender cuál es la profundidad, la anchura, la longitud interminable del amor de Cristo en nuestras vidas, gloria a su nombre. Vamos a estar leyendo, gloria a Dios, en Filipenses, gloria a Cristo, en el capítulo 3. Gloria a Dios, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos en Filipenses capítulo 3, verso 13 en adelante. Dice así, de esta manera, gloria al Señor. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, nos dice Pablo. No podemos estar con diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir y diferentes libritos de evangelio. No, todos tenemos que creer en el mismo evangelio de Cristo, en el que está escrito. No nos podemos inventar un evangelio diferente, sino todos una misma cosa. Dice, sé todos de una misma cosa, un mismo sentir, hablando todos una misma cosa. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Gloria al Señor. Gloria a Dios, y el Señor nos dice que pensemos en esto, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, nos dice la palabra de Dios en este día para nosotros. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, ¿cómo entonces debemos de ver las situaciones diferentes de esta vida? Aquí Pablo decía, prosigo la meta, prosigo el blanco, dejo lo que quedó atrás, eso lo dejo, prosigo para adelante, gloria a Dios. Y en segunda de Timoteo nos dice la palabra en el capítulo 2, dice, por tanto, todo lo soporto. Dice, sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. O sea que muchas veces Pablo fue puesto como un malhechor, sin serlo, amados hermanos, sin serlo. Tengamos en cuenta eso. Por la causa de Cristo era tratado muchas veces de sedicioso, de revolucionario, de palabrero. De que estaba enseñando algo que no era la ley de Moisés, porque recordemos claramente que todos los judíos se habían vuelto en contra de él porque predicaba de Cristo y no predicaba de la ley. Por eso dice, me voy a los gentiles. Él
vino a predicar el Evangelio a nosotros los gentiles, no diciéndonos que guardáramos nosotros la ley de Moisés. Atento a esto, porque por ahí hay muchos que están volviéndose a la ley de Moisés. Se dicen que son de Cristo, mas están practicando parte del judaísmo. Están mezclando la ley con la gracia. Guardan el Shabbat, prenden la velita, comen el día sábado festejando el Shabbat Shalom y ese tipo de cosas, amado hermano, que no es que esté abolida, sino que nosotros no seguimos la ley, amados hermanos. ¿Por qué? Porque en Cristo es por fe y por gracia que vamos a ser salvos, no por cumplir los ritos de la ley. Porque si cumpliéramos los ritos de la ley, en vano murió Cristo, nos dice la palabra que es en vano y que mayor que Moisés es Cristo. Pero hay muchos hermanos que cambian esta escritura y se vuelven a la ley y están enseñando al pueblo a judaizar. Allí en Hechos capítulo 15 nos habla claramente que los apóstoles se reunieron junto con los ancianos y ellos mismos dijeron, no, eso no es, vamos a leer un poquito, eso no es, salieron, dice, sí, están entre nosotros, pero no es lo que el Señor nos está dirigiendo, no es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que debemos de hacer. Vamos a leer allí en el verso 5, dice, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario, preste atención a estas palabras, algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo que era necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley. Mandarlos que guarden la ley de Moisés. Ahí al día de hoy también muchos dicen, uy, qué bonito que son las costumbres que tienen los judíos, a mí me gustan mucho, son muy hermosos, pero nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos se hicieron enemigos de la cruz de Cristo por predicar de la ley, por querer vivir en la ley, no aceptaron a Cristo, no aceptaban la gracia, rechazaban la gracia y se hicieron enemigos de la cruz de Cristo. Por eso Pablo dice, con tristeza lo digo, con dolor lo digo. Y dice que como Pablo y Bernabé tuvieron una gran discusión, una contienda, dice que no fue pequeña, tuvieron que subir a Jerusalén. Entonces ellos también le decían, allí mismo en el capítulo 15, dice, estos judíos, dice, que venían de Judea, enseñaban a los hermanos que si no se circuncidaban y hacían conforme al rito de Moisés no podían ser salvos. Hoy muchos dicen, no, tenemos que cumplir toda la ley. También tenemos que ir a cumplir, porque como está en la Biblia, tenemos que también cumplir el Shabbat. Tenemos que hacer el Shabbat, hermano, comamos la Santa Cena, todos los sábados cumplamos el Shabbat. Pero aquí nos dice, ellos enseñaban que no podían ser salvos si no cumplían con el día de reposo también incluido, hermano. Pero aquí vamos a ver en Hechos capítulo 15, hermano, que el Señor nos da esta palabra al día de hoy, porque hay mucha confusión en el pueblo. El pueblo dice, creo en Jesús, pero vamos a judaizar. Creo en Jesús, pero yo tengo que cumplir el día de reposo. El día de reposo me tengo que quedar en mi casa. El día de reposo no puedo salir. El día de reposo tengo que quedarme allí sin cocinar, sin hacer absolutamente nada. Muchos dicen, bueno, cocinemos el día viernes y el día sábado comemos. Otros dicen, no, mejor no cocinemos, ayunemos el sábado, pero lo hacen guardando este rito para que les sea contado como una buena obra. Sin embargo, la Escritura me está diciendo que no somos salvos por obras, sino somos salvos por fe.
¿Mm? Entonces, bueno, leemos un poquito aquí, dice, gloria al Señor. Dice, antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Seremos salvos por la gracia de la misma manera que los gentiles. ¿Por qué les decía esto Pablo? Dice, y después de mucha discusión, este era Pedro que estaba hablando, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió a los gentiles que oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones, ¿vieron? Por la fe purificó nuestros corazones, el corazón de los gentiles, pero no fue por las obras de la ley, hermanos. Dice, ahora pues, dice, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Amados hermanos, es algo tan tremendo como el pueblo de Dios al día de hoy no tiene claro esto y tiene muchísima duda, se sienten con temor de que si no están cumpliendo las obras de la ley, si no están cumpliendo con el día de reposo, como el día de reposo está también en los 10 mandamientos, piensan, no, tenemos que cumplir, y muchos que no han escudriñado tampoco tienen revelación por el Espíritu Santo, no han tenido revelación de que nuestra salvación es por fe y ya no más por los ritos de la ley de Moisés. No tienen revelación y le están enseñando al pueblo al día de hoy a judaizar. Sí se lo están enseñando, los hacen practicar el judaísmo simuladamente, disimuladamente están introduciendo herejías destructoras y una de ellas es el guardar el sábado. No se lo dicen directamente, pero sí lo están haciendo porque sábado a sábado hacen la comida, hacen una cena, hacen la Santa Cena como recordatorio que sí es lícito y es una de las cosas que el Señor instituyó, la Santa Cena, hacerlo en memoria de mí. Es bíblico la Santa Cena, lo que no es bíblico es guardar el Shabbat o sábado, como usted lo entienda. Eso no es bíblico al día de hoy porque estamos en el tiempo de la gracia. ¿Y por qué no es bíblico? Y tenemos que tenerlo bien claro, porque el pueblo de Dios aún está dudando de que si lo debe guardar o no lo debe guardar. Todavía no lo tiene claro. Y lo vamos a ver con la escritura, Dice, por lo cual, el verso 19, gloria al Señor, dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tienen en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga donde es leído cada día de reposo. O sea, esto los judíos, dice, allí ellos tienen en la sinagoga tienen para practicar, dice, tienen quien predique de Moisés, eso sí en la sinagoga, pero al día de hoy se levantaron iglesias, hermano, vieron que se levantaron iglesias en el tiempo de los gentiles, en el tiempo del Nuevo Testamento, en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, ya no fueron las sinagogas, sino que fueron iglesias, aún en casas, y dice así, esta escritura justamente indica claramente, porque ese día de Hechos 15 fue que se decidió junto con todos los apóstoles y juntos todo con los ancianos también, ese día fue que se decidió orando todos allí y buscando al Señor,
que eso, ahí lo podemos ver en el verso 18, que solamente se tenía que guardar estas 4 cosas. Dice, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Y ahí cuando dice de las contaminaciones de los ídolos, tenemos una vasta lista, amados hermanos, porque ídolos es todo aquello que el hombre pone en primer lugar antes que a Dios. Ídolo puede ser el esposo, ídolo puede ser tu madre, ídolo puede ser el dinero, ídolo puede ser tu trabajo, ídolos puede ser que tú haces y piensas todo en torno a tu pastor o a tu líder y no eres guiado por el Espíritu Santo, no eres dirigido por el Espíritu Santo. Los verdaderos hijos de Dios son dirigidos por el Espíritu Santo, me dice la palabra de Dios. Pero si a ti no te dirige el Espíritu Santo, si tú no lo buscas en ayuno y oración y el Señor te da la dirección directamente de Él, qué es lo que Él quiere para tu vida, cuál es tu llamado, qué es lo que Él quiere que tú hagas, entonces tú eres dirigido por hombres y ese es tu ídolo. Como dice la palabra, en el día del mañana, cuando tú necesites, como dice la Escritura, ve a tu ídolo que Él te va a salvar. ¿Por qué? Porque tu Dios no es el Dios todopoderoso, el Dios Jehová de los ejércitos, Yahweh, Cristo Jesús, el Señor, el Hijo de Dios Altísimo. Yahshua no es tu Señor. Tu Señor es un profeta, tu Señor es una profetisa, tu Señor es el dinero que tienes en el banco, tu Señor es la confianza que tú tienes en lo que tú mismo te puedas proveer. Dios no es tu Señor, tú tienes un ídolo mudo tal vez, o un ídolo humano de carne, como dice la palabra de Dios. Maldito todo aquel que confía en el brazo de carne. Toda nuestra confianza tiene que estar depositada en el Señor. En un tiempo, amados hermanos, en la antigüedad, el Señor había enviado a Moisés a poner una serpiente de bronce, porque cuando el pueblo murmuraba, entonces venían las serpientes ardientes en el desierto y los picaban. Y ellos entonces, Dios le había dicho, miren a la serpiente de bronce que había puesto en un palo, Moisés allí en el desierto, y ellos eran sanados. Pero después vino el rey Ezequías un tiempo más adelante y derribó esa serpiente de bronce. Asimismo, hoy, al día de hoy, el pueblo tiene que derribar los altares que tienen sus corazones, porque cuando venga Cristo, si Cristo, el Espíritu Santo, no es tu Señor, déjame decirte que Él no va a llevar, porque tu Señor no es Cristo, tu Señor es un profeta, una profetisa, tu Señor es una denominación. Tú estás confiada en esa denominación que te está diciendo lo correcto. Tú piensas que te están diciendo lo correcto, pero más no te has apartado con Dios para preguntarle al Señor si ese hombre, esa mujer te está predicando el verdadero evangelio o te está predicando un evangelio tergiversado. Ahí vemos que aún estaban en medio de los apóstoles que estaban llenos del poder del Espíritu Santo, y habían judíos que se habían convertido al Evangelio, que estaban enseñando un Evangelio diferente. O sea que entre nosotros, hermanos, hay hermanos que están entre nosotros, que están con nosotros, pero están enseñando un evangelio diferente. Pero si tú y yo no le preguntamos al Señor si esas palabras vienen de Él, tenemos que ir a mirar en la Biblia, amados hermanos. ¿Por qué? Porque aún los hermanos de Berea dice que eran más nobles que todos, porque ellos iban y miraban en la Biblia a ver si eso está escrito, a ver si eso es así. Por eso aquel día se reunieron los apóstoles y dijeron, ¿qué es lo que vamos a hacer? Porque se les está diciendo a los gentiles que se convierten
a Cristo, o sea, todos nosotros que no pertenecemos. Hay muchos que están enseñando, oh, tú eres de la tribu perdida de Israel. Sí, yo tengo la revelación, yo pertenezco a la tribu perdida de Israel. Y ahí, hermanos, se infiltra el judaísmo. Ahí mismo se empieza a infiltrar. Muchos están poniendo en los altares el candelabro judío, la bandera judía. Dice, porque yo soy de la tribu de José y yo soy de la tribu de Leví y yo soy de tal tribu. Hermanos, amados, tenemos que pertenecer a Cristo y ser todos de un mismo sentir, como leímos recién en la Escritura, de un mismo sentir. No podemos estar divagando entre dos pensamientos, sino ser de un mismo sentir. ¿Por qué? Porque dice que si sentimos otra cosa, el Espíritu Santo lo revelará, lo sacará a la luz, lo mostrará. Yo no puedo estar admirando a los judíos porque es un pueblo que ha sido rebelde con Dios, tanto que el Señor esa salvación ha quedado detenida hasta que ellos se conviertan a Cristo. Hay muchos que aún al día de hoy siguen las leyes de Moisés y rechazan al Cristo de la gloria, al unigénito de Dios. Entonces no podemos nosotros estar admirando como algo maravilloso porque eso Dios lo aborrece. Yo no puedo amar lo que Dios aborreció porque ellos por sus costumbres, por sus tradiciones, le dieron la espalda a nuestro Señor. Amaron más las tradiciones de Moisés que al mismo Señor. Al Señor lo despreciaron. Entonces, ¿cómo yo puedo estar diciendo qué maravilloso, cómo me deleito en las costumbres judías, en todas esas costumbres que tiene este pueblo? ¿Cómo yo puedo decir eso sabiendo que mi Señor ha padecido, ha sufrido y sufre al día de hoy por ese pueblo? Porque como dice la palabra, ay Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos prefirieron matar a los siervos que venían de parte de Dios. Les resistieron. ¿Por qué les resistieron? Porque amaron más la ley de Moisés. Son seguidores de Moisés, pero no de Cristo. No de Cristo. Y al día de hoy la iglesia cristiana está viviendo, la iglesia de Cristo está viviendo en una gran confusión. ¿Por qué? Porque no hay quien les enseñe la palabra tal cual está escrita. Dice, por cuanto hemos oído, verso 24 de Hechos 15, que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. O sea, vemos dos cosas, que se circunciden y guarden la ley. Ahí vemos hombres gentiles practicando el judaísmo y mucho pueblo de Dios se sienta a escuchar y se sienta a deleitarse en su apostasía, en la apostasía. En esa apostasía están escuchando a aquellos que siguen la ley y no están afirmados totalmente en la gracia, porque aún ellos creen que haciendo algunas obras de la ley, como guardar el Shabbat, como hablar en hebreo, como usar objetos judíos, tanto sea el candelabro, la menorá, como le dicen, como poner en el altar el arca del pacto, como hacer los ritos conforme ellos hacían. Incluso hasta la estrella que dicen que es estrella de David, pero más no es, porque aún la escritura dice la estrella del dios Renfán, lo cual han hecho el Señor enojar por estas cosas. La han incluido como algo sagrado y santo cuando el Señor aborrece los ídolos, aborrece la idolatría. ¿Por qué? Por eso dice
Si no, dice, yo no juzgo que se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, apártense de esa contaminación pagana que tienen los judíos, apártense de eso porque ellos han hecho idolatría. Han hecho idolatría y han dejado al Dios vivo, que dice su palabra, que los que adoran, que el Señor está buscando verdaderos adoradores en este tiempo, adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Mas ellos ponen objetos delante, ponen obras delante, en vez de adorar al Señor en espíritu y en verdad, y estar haciendo lo que el Señor dijo, que es predicar el Evangelio sin levadura, pero allí está siempre esa levadura. Y dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias. Estas cosas necesarias, no más, dice, le ha parecido bien al Espíritu Santo que se abstengan de ídolos, de sangre, o sea, de comer comidas con sangre, ya sea morcilla u otro tipo de comida que se hacen con sangre de animales, de ahogado. Animales que se han ahogado en el río por alguna circunstancia que los matan y la sangre está coagulada adentro. Por eso es que no se puede comer el animal ahogado. El animal cuando se mata, por ejemplo, una gallina, un ejemplo, se tiene que cortar la cabeza y dejarla colgando hacia abajo para después poderla comer desangrada. De fornicación. O sea, también es muy importante este otro punto, porque también al día de hoy hay muchos que dicen, ven, yo te doy la bendición y ya está, ya quedas casado delante de Dios, y no guardan, hermanos, como dice la palabra, guardando nosotros también el respeto hacia las autoridades. No podemos ser rebeldes a las autoridades de la tierra porque Dios las ha instituido. Nosotros también debemos de sujetarnos porque no es válido ese matrimonio, no es un matrimonio, sino que siguen en fornicación, sino pasaron por las leyes. Eso dice la ley de los gobiernos. Estuve estudiando justamente eso. Dice que ese matrimonio no es válido si solamente pasó por lo religioso. Para ser válido tiene que pasar por la ley, estar escrito, levantar un acta con testigos, con una persona autorizada. Entonces hay muchos ministros y ministras de Dios que al día de hoy están predicando un evangelio a su manera, sin sujetarse a la palabra de Dios. El pueblo debe preguntarle al Señor si eso que me están hablando está en la Escritura. Tiene que estar escrito, amados hermanos, y todo lo que esté fuera de la Escritura, que te digan que es una revelación extrabíblica, que ahora se está añadiendo un nuevo capítulo a la Biblia, al capítulo de Daniel, como dice, hasta el último tiempo, te leen ese versículo, dice, el libro queda sellado hasta ese último tiempo, dice, y ahora se va a agregar una página nueva. Ahora estos son nuevas revelaciones, nuevas prácticas que no están escritas en la Biblia. Amados hermanos, dice Apocalipsis, que aquel que le agregare, Apocalipsis 22, a la Biblia, que le agregare, que le añadiere, las plagas de este libro le serán agregadas a su vida también. Y si tú estás creyendo en esas revelaciones extrabíblicas, entonces te encuadras en Apocalipsis capítulo 22. Allí tú te estás encuadrando, como dice la Escritura, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo quiera andar en las prácticas del mundo sin casarse como manda la ley y hacer lo que se le canta, vivir en fornicación, no respetar la Escritura de Hechos 15, ir a la ley y cumplir con todo como dice la ley. Aún nuestro Señor se sujetó a la ley.
¿Por qué? Porque Él respetó las leyes también de la tierra cuando estuvo en la tierra. Nuestro Señor nos dejó ejemplo. Por eso aquí nos dice, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Gloria a Dios, aleluya. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros y los fornicarios, aquellos profetas y profetisas que son adivinos, que andan adivinando el futuro y que andan agregándole a la Biblia, están también escritos en esta escritura. Aquí están escritos los hechiceros, los fornicarios, aquellos que fornican, que están agregándole a la escritura, que fornican con espíritus de engaño, espíritus inmundos. Ellos también están escritos acá, son apóstatas de la fe, han apostatado de la escritura para hacer su propia Biblia, su propio librito de sus propias revelaciones que no están de acuerdo con la escritura, que no dice la escritura que el Señor, por ejemplo, va a salvar máquinas, que el Señor se va a llevar para el cielo máquinas obedientes. Eso no está en la escritura. O sea que eso es un agregado, es un evangelio diferente. Por eso dice, yo testifico que aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si tú estás creyendo este tipo de fábulas, déjame decirte que también por estar creyendo un evangelio diferente, un falso evangelio, porque Cristo vino a salvar almas, vino a salvar personas, y lo voy a seguir diciendo, aunque sea perseguida por causa de hablar la verdad de la Escritura, lo seguiré diciendo, aunque me sigan diciendo que debo de callarme la boca y ya no decir que están mintiendo, que están agregándole a la Biblia, que están haciendo del evangelio un evangelio diferente, que ese no es el evangelio de Cristo, porque no está escrito que el Señor va a salvar máquinas obedientes. La palabra de Dios me dice que Dios es espíritu y es verdad. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu es necesario que le adoren. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino espiritual. Dios no se va a llevar máquinas obedientes al cielo. Tampoco está escrito. Esto es un agregado, es un añadido, es algo de lo que el Señor dejó marcado y estipulado, que si alguno se atreviera a añadir, Dios le traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y eso no está escrito porque ninguna cosa inmunda entrará en el reino de los cielos, me dice a mí la palabra de Dios. Y si mi Señor lo dijo, yo lo creo. Y si mi Señor se atrevió a decirle a los fariseos de aquella época y a los saduceos y a los sacerdotes, los cuales lo mataron a una costa de su propia vida, sabiendo que lo iban a matar y lo iban a destruir, lo iban a hacer daño, él dijo, no me importa que me maten, no importa que destruyan este cuerpo, yo en 3 días lo reedificaré. El Señor habló de su resurrección, y aquellos que fuimos sepultados juntamente con Cristo, que vivimos la verdad de Cristo, la palabra de Cristo, seguiremos hablando su palabra, diremos porque escrito está, escrito está, escrito está, y lo que no está escrito diremos eso no está escrito, y no nos callarán la boca. Aleluya, gloria al Señor. Y dice la Escritura, si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Nuestro Señor y Salvador, Yahshua, Cristo el Mesías, vino a salvar almas. Él dio su vida por las almas. Él dijo en Juan 3:16 que yo he dado mi vida para salvar al mundo, para que todo aquel que en mí crea sea salvo.
salvo. Aleluya, gloria al Señor. Así que dice la Escritura que eres bienaventurados los que lavan la ropa, los que se limpian de toda contaminación para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Gloria a Dios. Mas los perros, dice el Señor, estarán afuera. Los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras que adoran hombres y mujeres, porque así está el mundo, amados hermanos, siguiendo denominaciones, siguiendo nombres, siguiendo hombres, siguiendo mujeres, pero no son seguidores de Cristo, porque han creído un evangelio diferente y no el evangelio de Cristo, no renunciando a las vanidades de este mundo, se han torcido. Así hay muchos profetas y profetisas que se han torcido por lucro, siguiendo así como Balaam. Así se han torcido, como Jezabel, porque quería hacer su propia voluntad, porque tenía obstinación en su corazón. Dice, como dice la palabra, y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, adulándoles, y al fin de ellos, ¿cuál será? La perdición. Ese será la perdición. Dice, todo aquel que ama, dice, estará fuera, todo aquel que ama y hace mentira. Gloria a Dios. Yo Jesús he enviado mi ángel para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Dice el Señor, yo soy el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dice, ven. Y el que oiga y el que oye diga, ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, amados hermanos. Gloria al Señor, es por fe y por gracia esta salvación. Volvámonos al Señor de todo corazón, sacudámonos de las falsas doctrinas, sacudámonos de las fábulas, de toda fábula engañosa, de toda palabra que no viene de la boca de Dios, de toda mentira, de todo cuento, de todo engaño del enemigo. Sacudámonos pronto porque Cristo viene, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu para tener derecho, aleluya, al árbol de la vida, y que nuestros nombres estén anotados en el libro de la vida. Si te has equivocado, pues pídele perdón al Señor. Todos en algún momento nos hemos equivocado, todos en algún momento hemos cerrado el camino, todos en algún momento hemos creído algo que no era correcto, pero estamos a tiempo de arrepentirnos, confesar nuestro pecado, pedirle al Señor perdón y misericordia. Dice que Él es complaciente, que es misericordioso, y su misericordia es desde la eternidad hasta la eternidad. El Señor está dispuesto a restaurar y a perdonar a todo aquel que se vuelva, a todo aquel que no quiera persistir en su pecado. Gloria al Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. La paz de Jesucristo y Yeshua el Mesías, el Hijo del Dios Altísimo, sea con todos nosotros, y la sangre preciosa del unigénito de Dios nos limpie de todo pecado, de toda injusticia, porque ningún injusto heredará el reino de los cielos. Amén y amén. Gloria al Señor.